Señor Jesucristo en nuestras vidas. Cuando tenemos ese encuentro y nos llenamos de Dios, tengamos esta consigna: entre más yo transmita, comparta, ¿sí?, este tesoro que es el Evangelio, que es la alegría, que es la presencia de Jesucristo, entre más yo la comparta, más se va a acrecentar mi experiencia de Dios. Más se va a acrecentar mi fe, más se va a acrecentar mi confianza, más se va a acrecentar mi esperanza, más se va a acrecentar de verdad mi caridad. Entonces, cuando eso se da cuenta la persona, no le queda otra cosa más que compartir ese tesoro, compartir de verdad ese tesoro que está en nuestras manos. Así que dice aquí muy claramente el Santo Padre. Dice que si nosotros tenemos esa experiencia, pues definitivamente tendemos a comunicarlo. Toda experiencia auténtica de verdad y de belleza busca por sí misma su expansión, y cualquier persona que vive una profunda liberación adquiere mayor sensibilidad ante las necesidades de los demás. Eso es muy cierto, ¿sí? Nadie tiene un corazón tan... a mí me pasa, ¿verdad? A mí me pasa, y yo creo que les pasa a muchos, ¿verdad? Sobre todo cuando, recuerdo en una ocasión que nos decían, ¿cómo fue? Yo no recuerdo muy bien exactamente, pero fue en una comunidad, en una célula. Recuerdo que una joven le dijo a otra joven, porque ella se le murió su mamá a la otra joven. Entonces, cuando le avisaron que su mamá había muerto, se desmayó la joven, no pudo aguantar y se desmayó. Y entonces esta persona, la otra joven, dijo: ay, qué escandalosa, qué exagerada. Pero cuando murió su mamá, pues entonces le tocó a ella experimentar y le pidió disculpas. Y le pidió disculpas delante de todos. Dice: es que de verdad yo no sabía que era un dolor tan grande. Yo la verdad, yo dije: ay, qué escándalo, qué exageración, ¿verdad? El hecho de que le avisaron que su mamá había muerto y se desmayó. Ella pensaba que estaba exagerando. Pero cuando le tocó a ella vivir la experiencia de la muerte de su madre, dijo: no, tiene toda la razón, es muy, muy duro. Sí, entonces aquí nos habla también de esto el Santo Padre. Dice que esta persona que ha vivido una experiencia de Dios, tiende a expandirse esta persona, pero además adquiere una mayor sensibilidad ante las necesidades de los demás, ¿sí? Es decir, cuando nosotros nos encontramos con Dios, adquirimos esa sensibilidad de las necesidades ante los demás, de la enfermedad, del necesitado, del pecador, de aquel que de verdad ha fallado. Cuando de verdad la persona ha tenido un encuentro real con nuestro Señor Jesucristo, cuando la persona de verdad se encuentra con Él, entonces adquiere una sensibilidad enorme hacia aquellos que sufren. Entonces el corazón poco a poco se va haciendo un corazón de carne, y lo dice la palabra de Dios: les quitaré ese corazón de piedra y les pondré un corazón de carne, ¿sí? Bueno, pues damos a una pausa y enseguida regresamos con más en su programa Divino Maestro. Aumenta nuestra fe para que lleguemos a contemplarte eternamente en el cielo. Hacemos un corte y regresamos con más en Divino Maestro. Koinonia Radio tiene nueva línea telefónica para estar en contacto contigo. 608-3652. 608-3652. Comunícate, comparte con nosotros tus intenciones para la celebración eucarística o para el Santo Rosario. 608-3652. Queremos estar en oración contigo. Koinonia Radio, nueva línea telefónica. Objetivo de Koinonia Radio: queremos ser una herramienta de evangelización que transmita el Evangelio, los valores e ideales que nos propone a través del magisterio de la Iglesia. Aspiramos ser un medio de expresión de la vida eclesial en la arquidiócesis, comunidades religiosas, movimientos apostólicos y, sobre todo, dar a conocer nuestra comunidad de Alianza Koinonia, lo que somos, lo que vivimos.
Velen y oren. Una llamada constante de Jesús a la oración. Únete a nuestra red de oración Koinonía, ofreciendo tus oraciones diarias a favor de la radio de la Arquidiócesis. Gracias por tu oración. Son las 2 de la tarde con 15 minutos y la temperatura ambiental registrada es de 20 grados centígrados. Jesús, Divino Maestro, eres el camino, la verdad y la vida. Ya estamos de regreso en tu programa Divino Maestro. Continuamos en su programa Divino Maestro y estamos viendo esta exhortación apostólica de Evangelii Gaudium de nuestro Santo Padre Francisco, que es un tesoro y nos habla mucho de la alegría, pero sobre todo la alegría de transmitir el Evangelio. Y poco a poco vamos a ir entrando ya en la transmisión del Evangelio. Ahorita solamente nos está hablando, ¿verdad?, de esa experiencia de la cercanía de Dios que nos da y que nos llena la alegría. El bien se arraiga y se desarrolla, por eso a quien quiera vivir con dignidad y plenitud no tiene otro camino más que reconocer al otro y buscar su bien. No deberían asombrarnos entonces algunas expresiones de San Pablo. El amor de Cristo nos apremia. Ay de mí si no enunciara el Evangelio. Esto lo vemos en 2 de Corintios 5:14. Sí, en 2 de Corintios. Y vamos a leerlas directamente, algunas de estas citas bíblicas. ¿Verdad? Cuando San Pablo nos habla del Evangelio, ¿verdad?, pues imagínense este predicador que pasó a ser de perseguidor a predicador, y en el capítulo 9, ¿verdad?, 16, nos habla precisamente de esto. Nos dice así: predicar el Evangelio no es para mí ningún motivo de gloria, es más bien un deber que me incumbe. Y ay de mí si no anunciara el Evangelio, ¿sí?, si no predicara el Evangelio. Si lo hiciera por propia iniciativa, ciertamente tendría derecho a una recompensa. Mas si lo hago forzado, es una misión que se me ha confiado, ¿verdad? Pero eso es una cita bíblica preciosa. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Sí, y en la 2 de Corintios, pues también encontramos, ¿verdad?, esto. 2 de Corintios 5:14 nos dice así. Dice... Aquí está: porque el amor de Cristo nos apremia al pensar que si uno murió por nosotros, todos por tanto murieron, y murió por todos para que ya no vivan para sí los que viven, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Palabra de Dios. Porque el amor de Cristo nos apremia, dice así muy claramente, ¿sí? Y bueno, pues nosotros tenemos muy, muy, muy claro que no hay otra motivación. No debe de haber otra motivación cuando nosotros predicamos el Evangelio. Nos apremia, ¿en qué sentido? Él es que dice, date prisa, porque a mí me gusta que se muevan, a mí me gusta que estén activos, a mí me gusta que trabajen. ¿Es por eso que nos apremia el amor de Dios? ¿O qué es lo que nos apremia? Nos debe de apremiar, nos debe de verdad de motivar para que corramos a predicar el Evangelio, pues Cristo. Pero también, en el mismo sentido de Cristo, pues aquellas personas que se están perdiendo. Tanta prisa debo de tener yo a predicar el Evangelio, porque yo no sé si mañana, primeramente voy a estar yo. ¿Qué tal si mañana yo ya no pueda predicar el Evangelio? O como les digo en muchas ocasiones, pues ahorita que puedo moverme, ya a mi edad, es decir, ya poco a poco, pues se van quitando las fuerzas, las capacidades y todo eso, entonces va a llegar un día, es decir, que yo ya no pueda salir a predicar el Evangelio. Estaré intercediendo si Dios me deja vivir, y si no me deja vivir, pues gloria a Dios, ¿verdad? Estaré junto a Él muy contentita, o en el purgatorio, esperando con todo mi corazón estar en el cielo, ¿verdad? Pero definitivamente que hay que darse prisa. Pero ese sentirnos apremiados, es decir, sentirnos como date prisa, es decir, motivarte para que corras, yo debo de pensar, quizás sea la última vez que yo vaya a predicar el Evangelio, pero quizás sea la última vez que yo tenga la oportunidad de que esta persona que está frente a mí acoja el Evangelio, acoja la buena nueva, porque mañana ya no va a existir, porque mañana Dios la va a llamar a su
a su presencia. Y si esta persona está en pecado mortal, si yo le predico y eso mueve su corazón, mueve su vida a arrepentirse, imagínense, ¿sí? Y la persona busca acercarse a Dios antes de morir. Entonces es por eso que estamos apremiados para ir a evangelizar. El amor de Cristo nos apremia, ¿sí? El amor que siente hacia ¿qué? Hacia sus hijos, hacia todas las almas. Imagínense, a lo mejor ya no puedo yo predicarle, pero ¿cuántas almas no se están yendo al infierno? No lo sé, y quizá nunca lo vamos a saber, pero lo que es real, sí es real. Si hay personas que se van al infierno, eso es real, ¿verdad? Entonces, imagínense cómo debe de hacer debo de empezar a predicar el evangelio, ¿sí? Debe de ser el ya en este momento, ¿verdad? Y comenzar. A lo mejor yo no tengo la oportunidad de estar en una radio y tener un micrófono, pero sí tengo la oportunidad de estar con mis propias palabras, buscar una cita bíblica y decírsela a mi vecino. Y si yo no tengo palabras, simplemente con que yo vaya, mire, hoy vengo a leerle un salmo. Vamos a leer juntos un salmo. Mire, yo no tengo palabras, pero vamos a leer este pedacito de la palabra de Dios. Y pídele tú a Dios, pídele al Espíritu Santo. Pues a lo mejor yo no tengo palabras para motivar a este enfermo, yo no tengo palabras para decirle que Dios lo ama, ¿verdad? Pero bueno, yo creo que esta cita bíblica le va a ayudar porque habla de eso. Entonces pídele al Espíritu Santo que te use para que lleves el consuelo, la esperanza a esa persona que quizá está enferma o que quizá está a punto de morir. Entonces, el amor de Dios nos apremia ¿a qué? A predicar el evangelio. El amor de Dios nos apremia porque son pocos el tiempo que nos queda, ¿verdad? Y el amor de Dios nos apremia a predicar el evangelio porque es necesario que todos lo conozcan y para que pueda venir también el Señor por segunda vez. Él dijo que todo este evangelio, esta buena nueva, será predicada a todas las naciones. El número 10, empezamos ya el número 10 de esta exhortación apostólica, Evangelii Gaudium, y dice así: la propuesta es vivir en un nivel superior, pero no con menor intensidad. La vida se acrecienta dándola y se debilita en el aislamiento y la comodidad. Tú estás llamado a vivir en un nivel superior. Yo siempre lo dije, yo fui llamada para vivir en un nivel superior. Sí, pero no en el sentido de que yo quería, ¿verdad? Es decir, en el nivel superior, no del que tenga más éxito, no el que tenga más fama, más dinero, más lo que sea, ¿verdad? Sino en el nivel superior, ¿verdad? De darse a los demás, de conocer la palabra y además de darla a los demás, ¿sí? Y dice así el Santo Padre: el aislamiento y la comodidad, de hecho, son los que más disfrutan, nosotros tenemos de huir de eso, ¿sí? La vida se acrecienta dándola y se debilita en el aislamiento y la comodidad, ¿sí? Eso es cierto. Mira, una persona, y yo lo he visto de grandes predicadores que de pronto ellos estaban predicando y de pronto yo recuerdo de una persona que para mí era un gran predicador y que, ay Dios santo, que de pronto empecé y dice, ¿qué le pasa? Hoy no se preparó y no oró, su predicación está seca, no tiene esa vivencia que yo conozco, no tiene esa fuerza del Espíritu, ese entusiasmo. ¿Qué le pasa? ¿No se preparó? ¿No oró? ¿O qué le pasa? Y así fui yo viendo que sus predicaciones ya no tenían ese fuego, ya no tenían esa unción, ya no tenían todo ese mensaje, que eran simplemente palabras que resonaban y resonaban. Y poco a poco su predicación fue haciendo más y más lejos de lo que es realmente Dios, ¿sí? Cuando de pronto me di cuenta pues que la persona sí estaba viviendo en una grave situación de pecado mortal, ¿sí? Entonces, eso es muy cierto, ¿verdad? El pecado, ¿sí? Y dice que nos debilita. De hecho, los que más disfrutan de la vida son los que dejan la seguridad de la orilla y se apasionan en la misión de comunicar vida a los demás. Cuando la iglesia convoca a la tarea evangelizadora, no hace más que indicar a los cristianos el verdadero dinamismo de la realización personal. Aquí descubrimos otra ley profunda de la realidad, que la vida se alcanza y madura a medida que se la entrega para dar vida a los otros.
Eso es, en definitiva, la misión. Sí, pues eso lo vemos muy claramente en el Evangelio según San Juan, ¿verdad? Cuando dice, si el grano de trigo no muere, queda él solo, ¿verdad? Pero si muere, da mucho, pero mucho fruto, ¿sí? Lo dice muy claramente aquí, dice, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda él solo. Pero si muere, da mucho fruto. El que ama su vida la pierde, y el que odia su vida por este mundo, la guardará para una vida eterna. Así que nos debe de quedar bien claro, el que ama su vida, la perderá. Así, el que done su vida, el que dice, el que haga que su vida caiga en tierra y muera, ¿sí? Es decir, da mucho, mucho fruto. Pero si no muere, se va a secar, ¿verdad? Entonces vemos cada una de estas cosas, ¿sí? También dice, aquí más adelante, dice, aquí descubrimos otra ley, que la vida se alcanza y madura a medida que se la entrega para dar vida a otros. Eso es en definitiva la misión, ¿sí? Es lo que aquí nos habla, dice. Aquí vemos otra ley profunda de la realidad. Ley profunda de la realidad. Nosotros hemos hablado muchísimo sobre leyes espirituales y el Santo Padre también habla de eso, de leyes que son inexorables. Si ya te llegó a ti una ley, si debes de cumplir tú una ley, pues debes de cumplirla, ¿verdad? Porque se va a revertir contra ti. Debes de cumplirla, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta de que hay muchas leyes en la vida espiritual que yo debo de asumir y debo de verdad de llevar a cabo, entonces esas leyes se revierten, pero para nuestro bien, solamente para nuestro bien, ¿sí? Así que pues no dejemos pasar esta hermosa oportunidad que tenemos de ser parte de este gran proyecto de evangelización, de llevar el evangelio a todas las naciones, de llevarlo en todos los idiomas. Bueno, pues vamos a una pausa y enseguida regresamos en su programa Divino Maestro. Aumenta nuestra fe para que lleguemos a contemplarte eternamente en el cielo. Hacemos un corte y regresamos con más en Divino Maestro. Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar. Para apoyar a Koinonia Radio, tú puedes ser amigo de Koinonia, un pilar o una columna. Entérate cómo. Llama al 622-8962 o visita nuestra página www.tjcatólico.com. Finalidad de la Koinonia. La comunidad tiene como finalidad ayudar a vivir plenamente la vocación cristiana a la santidad, tanto en la familia como en los ambientes en los que se desenvuelven sus miembros, trabajo, escuela, etc. Formar e instruir a los miembros de la asociación en la doctrina de la Iglesia Católica, en la vida espiritual, en las relaciones humanas y sociales, en la cultura, el arte y el servicio, es decir, buscar la santidad. Jesús, Divino Maestro, eres el camino, la verdad y la vida. Ya estamos de regreso en tu programa Divino Maestro. Y continuamos con ustedes en este programa Divino Maestro y estamos viendo la exhortación apostólica Evangelii Gaudium del Santo Padre Francisco y estamos en el número 10 y nos dice que nosotros tenemos una propuesta y la propuesta es vivir en un nivel superior, pero no en un nivel superior que nosotros creemos que siempre va a ser algo muy bueno, ¿sí? Sino que este es el nivel superior que estamos llamados a vivir. La vida se acrecienta dándola y se debilita en el aislamiento y la comodidad. Sí, definitivamente. La vida se acrecienta cuando tú das tu vida, ¿verdad? Y leíamos lo que viene en el capítulo 12 de San Juan, ¿sí?
que dice precisamente, ¿verdad? Si el grano de trigo, no cae en tierra y muere, queda él solo. Pero si muere, ¿verdad?, da mucho fruto, ¿sí? Por consiguiente, un evangelizador no debería tener permanentemente cara de funeral. Recobremos y acrecentemos el fervor. Dice el padre Israel, dice, no somos culpables de la cara que tenemos, pero sí de la cara que ponemos. Eso es cierto, ¿verdad? Hay personas que yo creo que tenemos la cara de funeral ya desde que nacemos, ¿verdad? Tenemos esa cara, pero podemos un poquito mejorar esa cara de funeral para tener una cara de funeral sonriente, ¿sí? Entonces, pero pues hay personas que son así. Le digo que de esa hermana que yo digo, esa hermana siempre está enojada, o qué le pasa, es muy seria, porque es tan así, tan impersonal, ¿sí? Yo la llevo, madre, ¿sí? Gracias, hermana, Dios te lo pague, de nada. Y así le digo, oye, esta hermana, ¿qué le pasa? Está tan impersonal. Oh, no, dices, muy afable, muy amable. Ah, sí, sí, nada más tiene así la cara de no expresa nada, ni alegría, ni tristeza, ni nada expresa, ¿verdad? Pero bueno, aquí nos habla estas frases que tremendas del Santo Padre. Cara de funeral, ¿verdad? Pues sí, la cara de funeral es una cara de tristeza, si no es de otra cosa, pues de tristeza, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues así debe de ser. Pues imagínense en un funeral que estemos a risa y risa, pues no se vería muy bien, ¿verdad? Para los dolientes no se vería nada bien. Incluso cuando hay que sembrar entre lágrimas, ¿verdad? Hay muchas ocasiones que el sembrar es tan difícil. ¿Por qué? Por las circunstancias, porque estás en un lugar que vas sembrando y que tienes muchas preocupaciones en tu vida, en tu familia, o que la misma comunidad donde tú estás trabajando, ¿verdad?, es una comunidad que está llena de adversidades para ti, ¿verdad? Entonces a veces hay que sembrar entre lágrimas. Y ojalá el mundo actual, que busca a veces con angustia, a veces con esperanza, pueda así recibir la buena nueva, no a través de evangelizadores tristes y desalentados, impacientes o ansiosos, sino a través de ministros del Evangelio, cuya vida irradia el fervor de quienes han recibido, ante todo en sí mismos, la alegría de Cristo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es eso de los evangelizadores tristes? Eso no puede ser. Ya veíamos nosotros al comenzar esta exhortación apostólica que aquel que estaba de verdad llamado, o que se elegía para dar la buena nueva, pues se elegía a una persona que tuviera una voz fuerte, ¿verdad? No iba a llegar el ejército triunfante y le iban a decir a aquella persona que hablaba así, les anunciamos que ganamos la guerra. Pues no, tenían que ser el heraldo, tenía que ser alguien que tuviera una voz fuerte y que transmitiera la alegría del triunfo, tratándose, por ejemplo, de una guerra que se ha ganado, una batalla donde se ha vencido al enemigo, pues entonces había que transmitir esa buena nueva, esa buena noticia, ¿verdad? O también que había nacido el heredero del trono, pues también esa era una buena noticia. Había que transmitir, a todas las buenas noticias debían de transmitirse con una cara alegre, por supuesto, ¿verdad? No con una cara triste, no desalentados, porque entonces no estaban transmitiendo una buena noticia, quizá estaban transmitiendo, pues, no sé, quizá el que había muerto alguien, o que habían fracasado, ¿sí? Entonces dice, de cuya vida irradia el fervor de quienes han recibido ante todo en sí mismos la alegría de Cristo. Entonces vemos cada uno de los números de esta exhortación apostólica Evangelii Gaudium, pues vemos que es esa abayazadora, es decir, las frases, eso de la cara del funeral, qué barbaridad, está tan bien dicho, que a veces tenemos cara de funeral, ¿sí? El número 11, una eterna novedad. Un anuncio renovado ofrece a los creyentes, también a los tibios o no practicantes, una nueva alegría en la fe y una fecundidad evangelizadora. En realidad, su centro y esencia es siempre el mismo, el Dios que manifestó su amor inmenso en Cristo, en su amor inmenso en Cristo muerto y resucitado. ¿Sí? Entonces vemos, este es el anuncio renovado, pero siempre va a ser el mismo. El anuncio renovado ofrece a los creyentes, también a los tibios o no practicantes, una nueva alegría. Es decir, a todos ofrece que una nueva
alegría en la fe y una fecundidad evangelizadora. En realidad su centro y esencia es siempre el mismo. ¿Qué es la realidad? Bueno, pues ya recordamos un poquito que el Evangelio, ¿sí?, en la buena nueva, el querigma de Jesucristo fue el amor del Padre. Jesucristo, cuando viene a anunciarnos, nos anuncia que Dios Padre nos ama, que Dios Padre nos ama. Ese es el anuncio que nos trae Jesucristo y que es una buena nueva y muy nueva. Muy nueva, ¿por qué? Porque los judíos, para ellos Dios Todopoderoso, el innombrable, el fuerte, el poderoso, no sé, el Dios de los ejércitos y el Dios del universo, no podían decirle por su nombre, que es Yahvé, ¿verdad? Entonces ellos para ellos era el fuerte, el poderoso, el que los había liberado de la esclavitud del pecado, del faraón, y los había liberado y había abierto el mar y habían podido pasar todo el pueblo de los judíos y habían llegado a la tierra prometida. Bueno, después de 40 años habían llegado a la tierra prometida y estaban ahí establecidos. Entonces esa era el Evangelio. Pero viene Jesucristo y de pronto te dice, hay un Padre, tienes un Padre que te ama, un Padre que tiene muchísimas mansiones para ti y que yo he venido y que voy también a prepararte un lugar y luego te volveré y te tomaré para que donde yo esté, tú estés para siempre. Es decir, esa era una novedad, aparte que era una buena novedad, era una novedad. Cuando Jesucristo le dice al Padre, Abba Padre, por eso mismo lo mataron, ¿verdad? Porque él no solamente se decía hijo de Dios, sino que se hacía igual a Dios, y así es, exactamente así es igual a Dios, ¿sí? Entonces, esa novedad, de verdad que imagínense de pronto comprender que no solamente Dios era el Dios todopoderoso, pero lejano, cercano en ese momento que fueron liberados, en el momento que iban a través del desierto, pues nosotros sabemos que era cercano porque en el día era una nube blanca, en la noche era una columna de fuego, era muy cercano. Y el mismo Salmo lo dice, ¿qué dioses hay tan cerca? ¿Qué dioses hay tan cercanos a ti como los que tiene el pueblo de Israel, ¿verdad? Pues sí. Entonces, pero luego viene Jesucristo y le dice, pues no solamente eres cercano, eres su hijo. Eres su hijo, tú estás llamado a tener a Dios como Padre y tú puedes llamarle papá y tú puedes entrar a su presencia a la hora que quieras. Es decir, cuando Jesucristo muere, dice la palabra que se rasgó el templo, el velo del templo de abajo para arriba. Aquí quiere decir que dejó al descubierto el santo de los santos, ¿sí? Y entonces a partir de ahí ya no hay ninguna restricción. Tú puedes entrar hasta lo más profundo de la relación con el Padre Celestial. Tú puedes entrar a lo más profundo con la relación de Jesucristo, del Espíritu Santo. Tú puedes entrar a lo más profundo definitivamente de toda la renovación y de todo lo que tú tienes que vivir, ¿sí? Entonces él sigue diciendo el Santo Padre, él hace a sus fieles siempre nuevos, aunque sean ancianos, les renovará el vigor, subirán como alas de águila, correrán sin fatigarse y andarán sin cansarse, ¿sí? Esto lo vemos en el libro de Isaías, dice que como las águilas, hasta hay un cantito, ¿verdad? Como las águilas, sus alas levantarán, ¿sí? Y correrán y no se cansarán, ¿sí? ¿Qué más dice? Caminarán y no se cansarán, nada, nueva vida tendrán, y sigue diciendo, en el capítulo 40 lo encontramos, en el capítulo 40 de Isaías encontramos lo que es esto, dice, que al cansado da vigor, y al que no tiene fuerzas la energía acrecienta. Los jóvenes se cansan y se fatigan, los valientes tropiezan y vacilan, mientras que los que esperan en Yahvé, él les renovará el vigor. Subirán con alas de águilas, correrán sin fatigarse y andarán sin cansarse. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Así que vemos que esta es una promesa de Dios y que de verdad la lleva a cabo. Y la lleva a cabo, dice, él hace sus fieles nuevos, aunque sean
ancianos. Y yo conozco no una, sino muchísimos ancianos que tienen más vitalidad que ni yo y muchas jovencitas juntas. Pero vamos a una pausa y enseguida regresamos en su programa Divino Maestro. Aumenta nuestra fe para que lleguemos a contemplarte eternamente en el cielo. Hacemos un corte y regresamos con más en Divino Maestro. Para apoyar a Coinonía Radio, tú puedes ser amigo de Coinonía, un pilar o una columna. Entérate cómo. Llama al 622-8962 o visita nuestra página www.tjcatólico.com. Soy Rafael Romo Muñoz, tu arzobispo de esta Iglesia Católica de Tijuana. Te acompañamos siempre en toda tu jornada. ¿Cómo se vive en comunidad Coinonía? El sentido de vida de quienes pertenecen a la comunidad se encuentra en Dios, en su Evangelio, en los valores e ideales que nos proponen a través del magisterio de la Iglesia. El estilo de vida de quienes pertenecen a la comunidad debe ser congruente con la alianza o compromiso con el Señor y con los hermanos. Esta alianza o compromiso debe vivirse en todo tiempo y lugar. Como miembro de la comunidad, se requiere una actitud de conversión continua y progresiva a Cristo, obediencia a su palabra, apertura al Espíritu Santo y a sus dones, rectitud de vida y responsabilidad para servir en comunión con los pastores de la Iglesia. Coinonía Radio 800 AM, Imagen Católica en Tijuana. Soy Jorge Serrano Limón, director del Comité Nacional Provida y fundador de los Centros de Ayuda para la Mujer. Me da muchísimo gusto estar en este medio. Quiero saludar a todos mis amigos de Coinonía Radio. Le pido al Espíritu Santo los ilumine y lleven la palabra de la verdad a todos los rincones de esta ciudad. Dios los bendiga. Jesús, Divino Maestro, eres el camino, la verdad y la vida. Ya estamos de regreso en tu programa Divino Maestro. Y estamos ya en su programa Divino Maestro y estamos ya en el último segmento de su programa. Este programa que de verdad es fascinante. Bueno, a mí me encanta. A mí me encanta y sobre todo ahorita que estamos meditando la exhortación apostólica del Santo Padre, que es el Evangelii Gaudium. Esta exhortación es tan sencilla, está llena de palabras tan que traspasan tu corazón, que entran tan sencillamente, tan fácilmente hasta tu mente, tu corazón, hasta tu vida. Y esa es la alegría de Dios. Esa es la alegría de Dios tan comprensible, no porque los otros santos padres no hubieran escrito divinamente. A mí me encanta, me fascina como el San Juan Pablo II escribe. Me encanta todo lo que escribe. Es más, yo cuando busco un tema, háblese de cualquier tema, yo siempre busco qué dijo Juan Pablo II respecto a esto, qué catequesis dio Juan Pablo II respecto a esto, porque me encanta, me fascina. El Santo Padre, por supuesto, Benedicto XVI también, por supuesto, es un erudito, un cerebro, una luminaria, ¿verdad? Pero les digo, a mí, para gustarme muchísimo, pues es San Juan Pablo II. Me encanta cómo escribe. Y claro, pues ahora Papa Francisco también me gusta mucho, ¿verdad? Cómo escribe. Bueno, y habla pues que el Señor nos renovará el vigor. Y acabamos de leer, ¿verdad? Como en el capítulo 40 de Isaías pues nos habla muy claramente.
¿sí? Dice, los jóvenes se cansan, se fatigan, los valientes tropiezan y vacilan, mientras que a los que esperan en Yahvé se les renovará el vigor. Subirán con alas como de águilas, correrán sin fatigarse y andarán sin cansarse. Yo quisiera esto, y yo quisiera que se hiciera más real en mi vida. Yo creo que sí, porque les digo, eso es bien real, ¿verdad? Yo a veces me canso, se cansa mi voz, se cansa mi voz, ¿verdad? Pero siento en mi corazón que no se ha cansado. Mi corazón está listo, así como que para otro retiro, otra charla, lo que sea, o ir a visitar a una persona, o atender a una persona, platicar con una persona, o cualquier trabajo, ¿verdad? O allí, o en el trabajo también, que me toca en la casa también, ¿verdad? A lo que sea. Es decir, eso es una realidad, ¿sí? Cristo es el Evangelio eterno. ¿Y dónde lo vemos esto? Lo vemos en el libro del Apocalipsis, ¿verdad? Capítulo 14, 16. Vamos a ir viendo algunas de las citas bíblicas que aquí nos presenta el Santo Padre, ¿verdad? Otra de las cosas que tiene el Santo Padre, pues es, bueno, todos los Santos Padres han sido muy bíblicos. Capítulo 14, 6, y dice así: luego vi otro ángel que volaba por los altos de los cielos y tenía una buena nueva eterna que anunciar a los que están en la tierra, a toda nación, raza, lengua y pueblo, y decía con fuerte voz: temed a Dios y dadle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio. Adorad al que hizo el cielo y la tierra, el mar y los manantiales de agua. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Dice que este ángel, ¿sí?, tenía una buena nueva eterna que anunciar, ¿sí? Y bueno, pues anunció esa exhortación de decir: temed a Dios, ¿sí? Luego también vemos en Hebreos 13, 8, también que nos habla más o menos de esta realidad que aquí vemos, ¿sí? Y vamos a buscarlo. Y es Hebreos 13, 8. Dice así. Dice: ayer como hoy Jesucristo es el mismo y lo será siempre. No os dejéis extraviar por doctrinas extrañas y llamativas. Bueno, hasta ahí. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Dice muy claramente: ayer como hoy Jesucristo es el mismo y lo será siempre. Ayer como hoy Jesucristo es el mismo y lo será siempre. Es decir, no ha cambiado, pues no, su naturaleza humana como va a cambiar, ¿verdad? Entonces Jesucristo, dice, es el mismo ayer, hoy y siempre, porque es eterno, ¿sí? Pero su riqueza y su hermosura son inagotables, sigue diciendo, hoy y para siempre, pero su riqueza y su hermosura son inagotables. Él es siempre joven y fuente constante de novedad, ¿sí? Él es siempre joven. Recuerdo que había un obispo, señor don Juan Manuel Mancilla, cuando nos hablaba del novio. Porque Jesucristo es el eterno novio, porque siempre aparece como un novio, porque la iglesia siempre aparece como la novia, ¿verdad? O el alma enamorada siempre aparece como la novia, y Jesucristo siempre es el novio, dice, y nos hablaba de varias características del novio, porque el novio siempre es joven, a no ser que se vaya a casar con una viuda o un viudo, pues no, pero el novio había una edad específica, sobre todo en el pueblo de Israel, que ya tenía que casarse. Llegada esa edad, el novio tenía que decidir con quién, bueno, ya se iba a casar más bien con lo decidieron sus padres, pero se nos presenta en esa característica, el novio es siempre joven. Me llama la atención que aquí dice el Santo Padre: Él es el siempre joven y fuente constante de novedad. La iglesia no deja de asombrarse por la profundidad de la riqueza, de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Decía San Juan de la Cruz: esta espesura de sabiduría y ciencia de Dios es tan profunda e inmensa que aunque más el alma sepa de ella, siempre puede entrar más adentro. O bien, como afirmaba San Irineo, Cristo en su venida ha traído consigo toda novedad. Él siempre puede con su novedad renovar nuestra vida y nuestra comunidad, y aunque atraviese épocas oscuras y debilidades eclesiales, la propuesta cristiana nunca envejece, ¿sí? Por supuesto, si es Jesucristo mismo quien está aquí haciendo la iglesia, haciendo la comunidad, si es Dios mismo quien está aquí, si es el Espíritu Santo con su poder y con su gracia
que hace que estemos aquí, pues ese es el secreto, ¿sí? Entonces vemos aquí como el Señor nos dice que Él ha venido, trae consigo toda novedad, ¿sí? Y todo este número que estamos leyendo, que es maravilloso, el número 11, que nos habla de una eterna novedad, un eterno evangelio, como queramos llamarlo, ¿sí? Bueno, sigue diciendo el Santo Padre, dice, hasta aquí dice, brotan nuevos caminos siempre, métodos creativos, otras formas de expresión, signos más elocuentes, palabras cargadas de renovado significado para el mundo actual. En realidad, toda auténtica acción evangelizadora es siempre nueva. Sí, el evangelio siempre será nuevo. Y esto es una experiencia que todos vivimos. Les digo que yo cada vez que compartimos, nosotros hacemos nuestra lección divina todas las mañanas y siempre tenemos un momento de compartir lo que Dios nos ha dado. Y eso es un momento bien enriquecedor. ¿Por qué? Porque lo que a mí nunca se me hubiera ocurrido de esa cita bíblica, que yo la he leído muchísimas veces y nunca se me hubiera ocurrido que yo pudiera encontrar esa gran explicación en esa perícopa. Y sí, cuando los hermanos empiezan a platicar, sobre todo a compartir, hay ocasiones que no, simplemente comparte la hermana y ya, que es muy bueno también, ¿verdad? Pero siempre que yo escucho a los hermanos, digo, esto yo no lo sabía, no me había percatado de eso, eso viene en la palabra, yo nunca lo había meditado así. ¡Qué maravilla! Lo que a mí no me lo has dado, se lo estás dando a ella o a él. Y bueno, a él me refiero porque en un tiempo en San Luis Potosí, y aquí la semana, este mes pasado de enero, todos lo que son lo que es la reunión anual de la arquidiócesis, se lleva a cabo la lección divina. Cada año, espero que así sea, nosotros dábamos la sugerencia de que así se hiciera, de que cada año se pudiera, ¿sí?, llevar a cabo esto. Sí, bueno, vamos a continuar. Dice, métodos creativos y otras formas de expresión, signos más elocuentes, palabras cargadas de renovado significado para el mundo actual. En realidad, toda auténtica acción evangelizadora es siempre nueva. Sí, eso es cierto. Primeramente porque el evangelio nunca se va a quitar su novedad, siempre será nuevo porque no es un papel, ¿verdad? No son letras, no son palabras, es una persona, y una persona infinitamente maravillosa que no vamos a terminar de conocer ni aquí ni allá, jamás. Cada mañana se renueva su amor y allá cada mañana será diferente. Yo quiero aprovechar estos minutos que me quedan para darles nuevamente las gracias a todos aquellos que con tanta generosidad nos han apoyado en este radiotón. Hemos llegado ¿cómo se llama?, a la meta. Nos faltan, si acaso, un 3% de todo el dinero que todavía nos falta. Acabo de decirnos el Padre. Entonces, pues, sigamos. No con eso quiero decir, yo tenía por ahí 20 pesos, pero ya no los doy hasta el mes que entra. Pues no, dalos, porque, pues, no solamente nosotros tenemos que pagar la radio, sino la luz, el teléfono, sobre todo la fibra óptica, que es muy costosa. Entonces, pues, si tu corazón desea ayudarnos, pues, apóyanos. Recordamos un poquito las cuentas. En el OXXO es 4766-8402-2888-1291. Les repito, 4766-2088-1291. Y en Banco de América, en Estados Unidos, es 32513. 788-447. Vuelvo a repetir, 32501-388-447. A few minutes of prayer on the home. Es decir, allí podemos ustedes y nosotros, todos los que queramos, poner nuestra donación. Pues hemos llegado al final de nuestro programa. Les deseamos todo el bien en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dios les bendiga.
Gracias por tu compañía el día de hoy, en este programa donde mostramos el rostro divino de Jesús, del Divino Maestro. Jesús, Divino Maestro, te adoramos presente en la Iglesia, tu cuerpo místico y sacramento universal de salvación. Gracias y Dios te bendiga. Abre las puertas de tu corazón y pídele al Señor que hoy te revista. Estás escuchando Koinonia Media. No le cambies, enseguida volvemos. Andando de tu mano, qué fácil es la vida. Andando de tu